Hello Neighbor es una franquicia de videojuegos bastante criticada por parte de internet, muchas veces más de lo que deberían, pero su fandom suele ser bastante fiel y disfrutar de todos sus juegos, excepto de uno. Un juego que, en mi opinión, no recibe suficiente atención por parte del fandom y que incluso algunos pocos llaman malo, cuando en realidad es de los mejores de toda la franquicia. Estoy hablando de Hello Neighbor Mickey's Diaries, o simplemente Hello Neighbor Diaries. Seguramente, la mayoría de los que están viendo este video ni siquiera conocen el juego, pero Hello Neighbor Diaries es un juego móvil spin-off del primer juego desarrollado por The Magic Games. El juego sigue la historia de un Nicky Rock, ya adulto, quien, tras vencer a la sombra, encuentra sus cosas viejas en su antigua habitación. Al recordar su infancia, Nicky se pregunta qué sucedió realmente en su pasado y rememora los buenos momentos con Aaron Pickerson. Al menos eso dice la Wikipedia. La primera temporada adapta el primer libro de Hello Neighbor, Piezas Sueltas, y aunque no cuenta con ciertos elementos, como el trauma de Nicky con el supermercado o los momentos raros con el señor Pickerson, sí agrega más historia a su relación de amistad con Aaron. Algo curioso es que el juego iba a tener 4 temporadas, actualmente solo hay una, pero la historia de Nicky es una trilogía, así que no sé qué íbamos a ver en la 4ª temporada, y quizás nunca lo sabremos porque los desarrolladores fueron despedidos. Cada temporada tiene 4 actos, y cada acto se divide en 5 misiones, 4 en la casa de Theodore y 1 en el sótano. En cada misión debe completar ciertos puzzles para poder tomarle una foto a un objeto del pasado de Nicky y así ir recordando lo que sucedió. A diferencia de otros juegos de la saga donde la historia suele ser más bien confusa de entender porque usa metáforas, como en Hello Neighbor 1 donde literalmente que el personaje resuelva todos sus traumas de niñez en un sueño representa la autoterapia, en este va al grano con la historia, con un texto, con el lore al final de cada nivel sacado del libro. Lo único de metáfora que hay en el juego es el gameplay, que representa la mente de Nicky, pero eso que queda claro desde el minuto 1 con la cinemática introductoria. Y al finalizar la primera temporada, crean unas zapatillas especiales que te permiten caminar por ciertas paredes y acceder a zonas que tienen recuerdos extra. Esto expande aún más la historia y le da rejugabilidad. Además, hay 3 desafíos por misión que son otro incentivo para rejugar los niveles. Y algunos consideran que este sistema de niveles no le queda a la franquicia, pero yo creo que sí le queda, ya que en vez de tener como mini desafíos en todo un acto en la misma casa como en otros juegos, aquí tienes un desafío medianamente sencillo que al completarlo terminas la misión para pasar a otro desafío con la estructura de la casa cambiada. Es básicamente el mismo estilo de juego, pero algo más lineal y separando los puzzles. El juego también tiene otros elementos que son muy superiores a las de otras entregas de Hello Neighbor. Para empezar, el vecino. Tiene las mismas interacciones que en el juego original, porque Diaries en un inicio iba a ser un DLC de la versión de móviles del primer juego. Y vaya, si tuviera una moneda por cada vez que un DLC de Hello Neighbor 1 se volvió un juego independiente, tendría 2. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces, ¿no? Volviendo al tema. Aunque tenga las mismas interacciones, el vecino de Diaries es muy diferente, porque aunque la casa cambia en cada misión, siempre está diseñada para que Theodore pueda moverse por todas sus habitaciones. No como en Hello Neighbor 1, donde muchas veces el diseño lo limitaba bastante, quedándose en el ascensor y el primer piso de su casa. A diferencia de Hello Neighbor 2 o Hello Neighbor Search and Rescue, donde el vecino va directo a la zona en la que tú necesitas estar, aquí él aparece en un elevador cuando activas una alarma, ya sea una cámara o una trampa de láseres, y se queda merodeando por la zona. Lo más similar a eso que hay en otros juegos es que se quede merodeando cerca de una ventana que destruiste, lo cual no tiene mucho sentido si lo piensas, ya que la ventana sería una entrada o una salida, así que es muy poco probable que estés ahí. Así que si eres sigiloso puedes evitarlo completamente, pero sigue representando una amenaza, y por algún motivo hay gente que considera esta guía peor a la de otros juegos, simplemente porque el señor Pickerson camina más lento, y esto es así porque es un juego de móvil. Si le ponían más velocidad sería demasiado frustrante y elevaría demasiado la dificultad en alguna de las misiones finales. Además, el juego aún sigue interesante cuando entras al sótano. En vez de Theodore, hay unos vecinos sombras, con unos patrones de movimiento predeterminados y que es muy difícil escapar de ellos una vez que ven. Estas zonas son completamente de sigilo y se sumergen de lleno en el ambiente, además de ser un cambio refrescante para la jugabilidad a comparación de la monotonía que podrían llegar a tener otros juegos donde estás mucho tiempo en una zona solo para que al cambiar de zona sea lo mismo pero en otro mapa. En este juego los puzzles son más intuitivos, ya que al iniciar cada misión hay un cartel que muestra los objetos clave de la misión, y hay un tutorial que abarca casi todo el primer acto para que te acostumbres al movimiento y el estilo del juego.
Esto hace que el juego no te suelte de golpe como si pasa en varios juegos de la saga, donde muchas veces ni siquiera hay un tutorial, aunque al abarcar todo el primer acto y parte del segundo, algunos niveles se completan rápidamente, cosa que puede ser buena o mala dependiendo a quién le preguntes, ya que este juego no tiene checkpoints y si te atrapan reinicias toda la misión, pero si te molesta, a partir de la mitad del segundo acto, los niveles ya son más longevos, además de que los primeros pueden durar más tiempo si te dedicas a completarlos al 100%. También el parkour es mucho más accesible, aunque las físicas son prácticamente iguales a las del primer juego, Nicky se mueve un poco más lento, lo que permite tener un mayor control sobre él. Esto, sumado a que el juego presenta pocos saltos y que los que hay son difíciles de ejecutar, evita la frustración que solían generar las secciones de plataformas en Hello Neighbor 1, Hello Neighbor Hide and Seek o Secret Neighbor. Otra cosa buena es que todas las habitaciones tienen utilidad. A diferencia de otros juegos de la franquicia, donde hay habitaciones con objetos inútiles que solo sirven para arrojar, acá existen los engranajes. Una especie de moneda que puedes intercambiar por gadgets como botas de salto que sirven para impulsarte, lentes de rayos X que sirven para ver ítems, objetos claves y al vecino a través de las paredes, pegamento que se utiliza para que el vecino se quede inmovilizado por un tiempo, o granadas EMP que desactivan las trampas. Todo esto le da mucha más versatilidad al gameplay y el poder usarlos cuando quieras, en donde quieras y tener que administrarlos. Eso sí, a algunos niveles les faltan engranajes o son imposibles de conseguir. De hecho yo tuve que usar un glitch para obtener uno. La banda sonora, y esto ya es más gusto personal, tiene unos temazos que considero superiores a la mayoría de los juegos de la franquicia. Simplemente escuchen. Y si hablamos de los bugs, aunque a mí me parece que algunos errores como los bugs de físicas son parte de la esencia del primer juego, entiendo que hay mucha gente que no les gusta. Pero como en Diaries hay menos objetos recogibles y casi todos son pequeños, hay muy pocos bugs de este tipo. Aunque estos errores ya no son comunes en la saga, pero lo menciono porque uno podría llegar a pensar que los hay al ser este inicialmente un DLC del primer Hello Neighbor. Los únicos bugs que me encontré fueron uno donde el vecino se teletransporta dentro de la casa al dejar de servirte, el del engranaje que ya mencioné y uno de texturas, aunque creo que este último es culpa de mi dispositivo. Además estos bugs son raros. En la sección donde se reportan los errores en el servidor de Discord de Hello Neighbor apenas verás varios reportes de un mismo error, y la mayoría de estos reportes son de hace casi 2 años. Dicho todo esto, mi única crítica es que, a partir de la misión 17, la dificultad sube bastante, y que la misión final de la temporada es larguísima y no tiene checkpoints, pero cuando la completas, la verdad que sí se siente como un verdadero triunfo. En conclusión, Hello Neighbor Nicky Diaries es de los mejores juegos de toda la franquicia y por $7 vale completamente la pena. Que la mayoría de las críticas de la Play Store saben que el juego no es completamente gratis y que debas pagar para acceder a todos los niveles dicen mucho, ya que no se quejan del juego en sí, sino de no poder jugarlo por tener que pagar. Lo malo es que este juego está muy olvidado por el fandom. Yo supongo que el motivo es que sea un juego de móvil, ya que estos no suelen ser tomados muy en cuenta cuando se habla de videojuegos en general, a menos que hayan salido en la época dorada de la Play Store. Y sumando a que la mayoría de la gente no quiere pagar el juego, es que no recibirá una muy buena reputación o visibilidad. Y este poco interés por parte de los usuarios ha hecho que la propia Tiny Bull se olvide del juego, siendo su última actualización que cambió algo dentro del juego de diciembre de 2023. Si hasta la última actualización eliminaron el logo del juego sin querer. Hago esta pausa para decir que en la última actualización volvieron a agregar el logo y para decir que la gente que dice que el juego es inútil únicamente porque cuenta lo de los libros, tiene que tener en cuenta que no todos tienen acceso a los libros. Además los libros cuestan cada uno lo mismo que el juego, así que si fueran a terminarlo estarías consiguiendo la historia de los libros por el precio de uno, así que no lo veo inútil yo. Y por eso hago este video, para darle, aunque sea, un poco más de visibilidad a este hermoso juego que de verdad se lo merece. Dicho todo esto, yo no tengo nada más que decir, así que nos vemos. Chau.